Bienvenida al Lipi Podcast, tu podcast sobre lipedema. El nuevo capítulo comienza en 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidas de nuevo a un nuevo episodio del Lipi Podcast, Descubriendo la Fortaleza Interior. Hoy hablaremos con Estefanía, la creadora de un espacio terapéutico donde nos comparte una historia de pasión y compromiso con la psicología. Desde que era una niña y le preguntaban qué quería ser de mayor, su respuesta siempre estuvo vinculada a la psicología, incluso antes de saber que ese camino se llamaba así. Su aspiración era ser como esas personas que brindaban ayuda, apoyo y orientación a quienes más lo necesitaban. Admiraba la empatía, la capacidad de escuchar, comprender y guiar a otros. Y hoy en día, Estefanía puede afirmar que se convirtió en la persona que soñó ser. Ejerce como psicóloga en Oviedo y ofrece terapia en línea y presencial a personas de diversas edades, creando grupos donde mujeres se apoyan mutuamente y cursando un doctorado en la Universidad de Oviedo, la cual le llena de satisfacción. En este podcast vamos a explorar de la mano de Estefanía sus dos relaciones con el lipedema, la de paciente y, por supuesto, la de terapeuta, que trata a mujeres afectadas. Descubriremos no solo las dimensiones psicológicas de esta condición, sino también la fortaleza interior necesaria para sobrellevarla. Así que acompáñanos a esta apasionante travesía hacia la comprensión y el empoderamiento. Bienvenida, Estefanía. Bienvenida, Estefanía, y muchísimas gracias por querer participar en este capítulo del Lipi Podcast. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Gracias a ti por aceptar, ¿no? Ya llevaban mucho tiempo detrás de poder cuadrar. Y bueno, ¿hay alguna cosa que quisieras añadir en esta presentación que hemos preparado para ti? Pues que os veis con mejores ojos que yo muchas veces. Una de las cosas que quisiera yo añadir, bueno, he de confesar, hashtag, entre bambalinas, que los que suelen escuchar este podcast ya sabes que me gusta mucho hablar de las bambalinas, del backstage. Una de las cosas que me gusta es pues esta dote de realidad, ¿no?, que tienes, de que no tratas a la gente como un ente externo, ¿no? A veces, pues eres muy real, ¿no? Muy realista y tienes este toque, ¿no? De hacer sentir a la gente muy humana, ¿no? Y me gusta mucho esto de ti, de cómo lo expresas. Así que darte las gracias de nuevo por estar aquí, porque creo que vas a ayudar a muchísima gente en los próximos minutos que duren este podcast. Y no tienes además ningún tapujo en decir que el psicólogo necesita psicólogos, la terapia necesita Claro. terapia y, Claro. y es algo que al final todos somos humanos, que nadie es perfecto. Y bueno, pues vamos a empezar con las primeras preguntas. ¿Estás preparada, Estefanía? Claro que sí. Dale, Joana. Estefanía, queríamos preguntarte ya para empezar un poquito con el tema de que eres una paciente y quería preguntarte cuándo llegó tu diagnóstico, cómo han sido esos primeros pasos en los que ya te puso un nombre a lo que te ocurría y cómo han sido tus primeras reacciones. Ujú. Pues recuerdo que estaba en Logroño, estuve una temporada trabajando y viviendo allí, yo soy de Valladolid, aunque ahora vivo en Oviedo, sí. Y me llamó mi madre y me dijo, ha salido una noticia en Antena 3 que puede que te interese. Y mi madre también tiene lipedema y cuando vi esa noticia, pues lo que muchas de nosotras nos hemos sentido, ¿no? El decir, hostia, esta noticia habla de mí. Joder, ya, por fin, ¿no? El encontrar. Y las primeras reacciones que tuve fueron de prisa. Y es una de las cosas que intento trabajar con las pacientes, ¿no? El no tengas prisa. No accedas a esto desde la desesperación o salvamento. No accedas a un tratamiento como si esto nos fuera a quitar esto de encima que estamos deseando quitarnos de encima. No caigas en las trampas del discurso de algunos profesionales que son tus salvadores, o del miedo o de la presión. No decidas nada desde esa vulnerabilidad. No tengas prisa. Porque yo caí en esa prisa, caí en esa desesperación y tomé decisiones desde mucha desinformación y no me arrepiento de haberme operado como me operé, porque en ese momento es lo que pude hacer con todo lo que tenía, pero a día de hoy cambiaría muchas cosas de los pasos que di. Pues justamente esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Qué recomendarías a las mujeres que descubren ese diagnóstico? Y como tú bien dices,
lo que hay que evitar es justamente tomar decisiones desde esa prisa de quitarte de encima, ¿no? Y cuando ya por fin alguien te entiende, crees que es tu salvador, y creo que es súper importante lo que acabas de Sí. Al decir. final es que necesitamos creer y confiar en que por fin ahora que ya sé lo que me pasa, algo va a ser diferente. Y confiamos mucho en esos profesionales, en esas expectativas de redes sociales, y se empieza a generar un entramado que no te deja ver Mm. lo que realmente necesitas hacer en tu caso. Sí, creo que has dicho algo muy importante. Bueno, creo que has dicho cosas muy importantes en una respuesta, ¿no? Una es de las cosas, la difusión, ¿no? De redes sociales. Bueno, redes sociales y de difusión, porque fue tu madre la que lo vio en la tele, ¿no? La importancia de ver algo ahí en público, y lo otro fue esa inmediatez, ¿no? Como de alguna manera, vamos a poner entrecomillados, se aprovecharon de esa ilusión. Y justo, fíjate que tú, siendo psicóloga, con todas las herramientas que puedes tener, cómo podemos ser vulnerables a un problema. Es decir, que nadie está exento de nada. Es por eso que desde este podcast, en nuestras redes sociales, tú como psicóloga y nosotras como pacientes, desde el podcast, en nuestros perfiles personales, estamos haciendo tanto hincapié en: por favor, no tenemos prisa. Lo primero que hay que tener es esta paciencia de investigar, 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 y no hacer dioses a nadie, que nadie es Dios. Realmente no siento que se hayan aprovechado de mí, porque no me voy a victimizar en una decisión que fue mía. Pero sí que es cierto que estamos en un contexto de vulnerabilidad y desamparo, que estamos en una cultura, sociedad en la que papá Estado y sanidad pública no lo cuestionamos, que esperamos que siempre haya ese acolchamiento y no estamos acostumbradas a tener que ser nosotras quienes investiguemos, ¿vale? Entonces, se nos olvida que tenemos esa obligación y ese deber como pacientes y personas de una sociedad de cuestionarnos las cosas y no simplemente confiar en las cosas que vienen dadas o dichas, ¿vale? Entonces, no siento que se hayan aprovechado de mí. Sí que es cierto que siento que la situación en la que accedí a una decisión no era la mejor, por 20.000 causas. Exacto. Mm. Simplemente es darle el hincapié por dejarlo redondeado, de que busquen información y que pongan este hincapié en la salud mental, ¿no? En investigar, investigar e investigar un poco más, ¿no? Y cuestionarse. ¿Cómo crees que, como afectada por el lipedema, cómo ves tú el panorama de especialistas que aparecen cada vez más? Pues voy a adelantar una idea de post que tenía, pero voy a decirlo ya, que es, Spoiler. a lo mejor cuando se publique este podcast ya lo he publicado o no, porque no me da la vida, pero es el diferenciar entre especialistas y especialistas. Creo que el momento de decidir un profesional no va en el catálogo de piernas que te ofrece, va en sentirte que estás siendo comprendida, que haya una profesionalidad y una legalidad en los servicios, que haya un acercamiento a tu enfermedad, que muchas veces encontramos clínicas o profesionales que se venden como súper especializados o clínica solamente especializada en el lipedema, pero no te están enseñando a entender tu enfermedad, te están vendiendo únicamente un tratamiento. Entonces necesitas que un profesional al que accedes, que en este caso ha recaído la responsabilidad en la mayoría de cirujanos plásticos porque es el tratamiento más sonado, pues toca que te eduquen en tu enfermedad y que te expliquen cómo funciona tu cuerpo, qué puedes hacer por él, qué opciones tienes, y que no simplemente te ofrezcan un servicio. Y sobre todo, creo que la sensación está en la depresión, que no en la depresión de deprimirse, sino en la sensación de sentir presión. Si tú te sientes presionada por ese cirujano a la hora de tomar esa decisión, o por ese profesional a la hora de comprar o de contratar ese tratamiento, hay algo que no está yendo bien. Porque entonces, si tú estás tomando una decisión porque es una oferta, porque se acaba el tiempo, porque pierdes la fecha, porque te ha metido cierto miedo de que si no lo haces vas a acabar en silla de ruedas, que si tal, ahí creo que es donde más podemos tener el radar puesto. Tomen nota, eso es. Estefanía, como paciente, ¿cómo has afrontado tú todos estos desafíos psicológicos relacionados con el lipedema? ¿Qué estrategias has encontrado efectivas para ti y para tu experiencia? Pues voy a decirte que voy a cambiarte el verbo en pasado, sino en presente. No es que haya afrontado, sino que sigo afrontando, porque hay días. Y aunque tengas las herramientas,
pues no, esto es como un médico puede enfermar, ¿no? Pues lo mismo. Es complicado y ahí es donde entra la parte de pisar sobre el suelo que estamos caminando. Va a haber días en los que pueda tomar distancia de esos pensamientos, de esa presión, de esa dificultad, que es agotador, ¿qué os voy a contar? Que es agotador tener que estar lidiando toda tu vida con una sensación de no entender qué te pasa, con todos los juicios recaigan sobre ti, que toda la culpa recaiga sobre ti, que la única explicación es que seas tú que no lo haces bien, no haces lo suficiente o no lo haces, y que una vez que encima ya sabes lo que te está pasando, tengas que estar lidiando y luchando contra el sistema sanitario, contra los propios profesionales, contra tus propios derechos, contra tus propios miedos, es que es agotador, es agotador. Entonces, a día de hoy, pues hay días en los que me hundo en la mierda y otros que floto, pero están ahí, forman parte de todo. La mejor herramienta que he encontrado es la de tomar distancia, la de perderle el respeto a tus propios pensamientos y sin perderle el respeto, quiero decir, voy a matizar esto. No voy a faltar el respeto a mis pensamientos y a mis emociones, pero no creérmelos, no tomarlos como autoridades, cuestionarlos, ¿vale? Voy a repetir mucho la palabra cuestionate todo. No tomarlo como única verdad. Y tomar esa distancia, pues dices, bueno, voy a dejarlo ahí un rato, no lo desatiendo, pero no me ocupa demasiado. O sea, como Hacienda, ¿no? Somos todos, está ahí, es importante, pero... Y dan por culo de vez en cuando, sí. Pues justamente ahora que acabas de decir todo lo que estás haciendo, ¿no? Ese proceso analítico, ¿no? Porque realmente cuestionarte tus pensamientos y estar siempre tirando de ellos y decir por qué y por qué y por qué, pues yo tengo que agradecerte porque he aprendido a ser analítica con todo. Hace unos días estaba con una amiga que estábamos hablando un tema y al día siguiente me dijo, ¡jo, qué capacidad analítica tienes! Y yo pensando, esto ha sido Terapia. culpa de terapia y estar todo el rato cuestionando el por qué pienso una cosa, el por qué siento una cosa y tirar del hilo, ¿no? Y ir al kit de la cuestión. Sin volvernos locas y sin obsesionarnos, porque esto se trata de aprovechar herramientas que ya sabemos. Somos expertas en cuestionarnos a nosotras mismas lo capaces o incapaces que somos, lo suficientes o insuficientes que somos, lo que merecemos o no merecemos. Vale, ya que tenemos este poder de cuestionamiento, vamos a hacerlo también hacia afuera, ¿no? Vamos a hacerlo también hacia otras cosas y cuestionarnos de que esto no tiene por qué ser así. Que yo un día me sienta que he fracasado en algo no me convierte en una fracasada. Voy a cuestionarme este sentimiento, hasta dónde está llegando, ¿no? Y lo mismo con los pensamientos intrusivos, ya que somos capaces de imaginarnos todo lo peor, también vamos a imaginarnos tonterías. El uso de los pensamientos, ¿no? De cuando a lo mejor estoy en un momento de ansiedad social, de me estoy sintiendo muy incómoda con mi cuerpo, que esto ha sido muy reciente, me estoy sintiendo sobredimensionada, la gente de mi alrededor me está molestando porque yo estoy incómoda, entonces lo que están diciendo me sobra, no quiero estar aquí, toda esta bola. Vale, esos pensamientos, voy a utilizar también esta herramienta para imaginarme metiendo un calcetín en la boca a esta persona que está diciendo tonterías. No voy a hacerlo, no significa que sea verdad, ¿vale? Pero voy a utilizar también esto a mi favor. A ver si los pensamientos negativos van a estar ahí solo para hacer daño. En una historia de Instagram, una vez creo que fue un reel o algo así, vi que se ve que cuando la gente se enfada le palpita el ano. Oh. Eso es una respuesta real. Y dice esta persona que cuando se está discutiendo con alguien para quitarse un poco hierro al asunto, se está imaginando que esta persona cuando está imaginando que su culo está siendo así y entonces se parte por dentro, le quita todo el hierro y dice, ajá, vale, venga, sí. Y entonces se le quita todo el mal humor, todo el fuego de su interior y se le pasa. Y entonces tiene una discusión desde otra manera. Y como sabe que es real, porque es una respuesta que nos pasa, pues... Es fisiológico. Exacto, pues eso, por eso, no sé, habrá que... Yo me lo creí, porque yo soy muy crédula, ¿sabes? Yo me lo creo casi todo. Y luego busco fuentes, ¿no? Pero sí. y aparte de este tema, algo de lo que estabais hablando, recuerdo que en algunas culturas empresariales y demás se habla mucho de los back to basic,
¿no? Y de la vuelta a lo básico, ¿no? Y yo recuerdo porque mi sobrino, que ahora tiene 6 años, siempre está preguntando el porqué de las cosas. Oye, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Y muchas veces a mí me encanta esto, ¿no? Porque creo que a veces, y va yo un poco, creo que va un poco en línea de lo que estabas diciendo, del por qué nos preguntamos tanto las cosas, ¿no? Oye, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué? Que a veces damos como cosas por hecho. No, esto, ¿sabes? Pasamos a la adolescencia creyéndonos que lo sabemos todo y se nos queda una cosa arraigada. No, esto es porque sea así. Y yo creo que tenemos que volver de alguna manera a preguntarnos por qué, oye, ¿por qué estás enfadado? Sí. ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué te has sentado así? ¿Y qué te ha pasado en tu vida? Y que el ¿No? En la entrevista con cuestionamiento, Nadine y que el cuestionamiento del que nos capítulo hagamos, perdona, no sea hacia nosotras mismas, ¿vale? El cuestionamiento va exacto. hacia exterior también. Exacto. En la pregunta, en la entrevista con Nadine que hicimos en el capítulo anterior, le preguntamos, ¿tú qué pensás de los haters y demás, ¿no? Porque claro, ya tiene un mogollón de seguidores, ¿no? Y la critican, pues imagínate, por todo, ¿no? Le preguntábamos y nos decía, ¿qué crees que piensa esta gente, ¿no? Que critica así porque sí. Dice, ella respondía, necesitan mucho amor, ¿no? Y es verdad, porque al final estas personas, al final tenemos estas respuestas que necesitan. ¿Qué les pasa? Pues les pasa algo. Y creo que tenemos que volver a eso, a preguntarnos, oye, ¿y por qué? Porque investigar, investigar, Yo investigar, voy a ¿por qué hacer aquí pasan un las cosas, apunte no? que me hizo mi psicólogo Venga, y creo que nos puede ayudar a todas también, que parece como muy evidente, pero hasta que no te lo dicen desde fuera, a veces es como, vale, palmadita. Si a mí no me gusta el pimiento, ¿de quién está dando información esto? ¿Del pimiento o de mí? de ti, Entonces, ¿por qué el pimiento se castiga y se culpa de no gustarle a la persona? pobre pimiento, Ya. con la de vitaminas y de antioxidantes y cosas que tiene. Pues a mí esa reflexión me hizo tomar distancia. La verdad es que te deja pensando, ¿eh? Y sí que es verdad, porque es algo tan fácil y tan simple, ¿no? Y tan sencillo que a veces es bueno que nos la recuerdes y la verdad es que es un gran consejo que te hace reflexionar. La verdad es que ha sido muy bueno. Muchas gracias, la verdad. Ha sido muy bueno. Gracias por estos consejos, Estefanía. ¿Tienes alguno más para nuestras compañeras que también viven con lipedema? Pues sobre todo que tengan muchísima autocompasión, ¿vale? Que ya bastante carga llevamos encima de autoexigencia propia, del entorno, de los demás, de incomprensión, de juicios, como para que encima seamos nosotras mismas nuestras peores carceleras. A mí me gustaría añadir, ya puestos, un vídeo que lo voy a desgastar. Yo no sé cómo este vídeo no tiene millones de reproducciones. Yo creo que Joana se está riendo, sé que sabe de qué vídeo hablo. En las últimas jornadas de Adalipe, Estefanía hizo una charla donde enlazó el proceso de duelo con el diagnóstico del lipedema. Y me encanta ese vídeo porque habla de estas fases de descubrimiento, diagnóstico y de tus primeras veces sabiendo que tienes lipedema, ¿no? Pues tu primera Navidad, tu primer cumpleaños y creo que es de visualización obligatoria para todas las personas que acaban de descubrir el diagnóstico o aunque ya tengas 3 años, que sabes que tiene diagnóstico del lipedema, así que simplemente busca Adalipe Estefanía y te va a salir de los primeros. Muchas gracias. Me haré famosa gracias a eso. Es que está muy bien ese vídeo, de verdad, me encanta. Me alegro. Like. Sí, y hablando de ese vídeo, que por si la gente no llega a mí, no sé si podrías repetir. Yo sé que allí en esa charla comentaste las fases por las que pasamos una vez que tenemos ese diagnóstico. Decías ahí que había un duelo y no sé si nos puedes hablar para nuestros Sí. oyentes de ese duelo, que creo que es muy importante reconocer qué es lo que nos está ocurriendo, porque ya sabes, no estoy loca. Sí, a ver, muchas de nosotras recibimos el diagnóstico como una liberación, otras como una patada en la barriga, ¿vale? Entonces, todas seguramente pasaremos por ambos procesos, pero en diferente grado o en diferente magnitud. Por un lado, sientes esa liberación porque al fin entiendes algo que llevas mucho tiempo sin entender, al fin exteriorizas algo que llevas mucho tiempo interiorizando hacia ti únicamente. ¿Y qué pasa con el duelo? Pues que aunque no hayamos perdido a alguien, lo que hemos perdido es un estado de salud.
y dices, vale, genial, es la sensación de he estado encarcelada en una jaulita donde mucha culpa, mucho malestar y demás, me liberan de esta jaulita, echo a correr y me encuentro con un precipicio donde no puedo seguir corriendo porque me voy a caer, ¿no? Y esa sensación de vértigo de, "Uf, ¿y ahora qué? Casi, casi que prefiero pensar que es que estoy gorda porque no hago dieta que es que estoy enferma y que no va a tener cura y que ¿qué hago ahora, no? Y entonces va a haber muchísimas pacientes que directamente les va a costar reconocer ese diagnóstico, les va a costar interiorizar e integrar ese diagnóstico, va a haber una resistencia, que es una fase del duelo, ¿no? La negación realmente. Pero es que es muy duro de afrontar. Esta descripción de jaula, abismo y tal es lo que a mí más se me parece a lo que yo pude sentir y a lo que recibo de muchas de vosotras, ¿no? No sé si es una metáfora acertada, pero es como, bien, hecho a correr, mierda, que me caigo, ¿no? Que es que me encuentro con otra realidad de bruces que no sé gestionar o que no hay recursos o todo a la vez, porque es que no sé Sí, gestionarlo porque es una situación compleja, quiero totalmente. buscar ayuda y no la encuentro, la que encuentro a veces no es del todo la que necesitamos, a tu alrededor hay mucho desconocimiento, es una batalla, es una contracorriente, es un... Pues de todo esto es lo que intentaba hablar, ¿no? En ese vídeo, de cómo pasamos de vivir con unos miedos, con unas culpas, cómo el diagnóstico nos libera en cierto modo de esos miedos y de esas culpas, pero que aparecen otros miedos nuevos y otras culpas nuevas, porque ahora que ya sabemos lo que nos pasa, nos enfrentamos a decisiones del entonces ahora sí que debería de funcionar, porque yo ya sé lo que me está pasando. Hasta ahora tenía ese argumento, excusa o justificación, explicación, llámalo como quieras, de, vale, ahora entiendo por qué no funcionaba, pero entonces ahora lo que haga debería de, pero no siempre es Sí, así. sí, Y es es como un un huracán. vértigo. Sí, no sé si estáis ahora mismo evocando la emoción, pero es una bola de aire en el pecho, entre pechos, mejor dicho. Sí, totalmente. Tranquila. Sí, nosotras que nos estamos viendo las caras, ¿no? Mientras que grabamos el podcast, ¿no? Que muchas veces lo decimos, ¿no? Porque grabamos a través de Zoom. Nos estamos quedando un poco mirando a Estefanía como cara de wow, cuánta Pues es realidad de que, golpe, ¿no? Y creo pero es que, que en esta emoción que tenemos ahora mismo evocada, ¿os imagináis lo que es tomar decisiones que no tienen vuelta atrás en este estado, claro, que son irreversibles? claro. Imagínate la consulta, ¿no? De un cirujano o cualquier otro médico que te va a hacer un tratamiento, nutricionista o cualquier otro tratamiento de los miles y millones que están saliendo, ¿no? Ahora en Ujú. el mercado, que te está prometiendo de que te voy a salvar la vida, es como, por favor, Con esta emoción no házmelo podemos, ayer. con esta emoción no podemos tomar decisiones, ¿vale? Necesitamos parar, gestionar esto, asimilar muchas cosas, qué podemos hacer por nosotras y para nosotras. Y cuando lleguemos a ese límite, digamos, o a ese punto en el que estamos más tranquilas y con todo más digerido, pues tomar las decisiones que necesitemos tomar. Mm. Por eso agradecemos a esta parte de la comunidad que yo estoy empezando a conocer, médica, que está tomando distancia a las pacientes que diagnostican y se niegan a operar y a hacer tratamientos que no sean puramente fisioterapia y tratamientos que al final lo que hacen es descongestionar el sistema y poco más, ¿no? Sí, yo creo que estamos también siendo más conscientes. Yo la verdad que agradezco muchísimo a todos los profesionales, no solo cirujanos, también fisioterapeutas, nutricionistas, que cuando llega una paciente con lipedema, les frena, les dice, vale, para, habla con Estefanía, creo que necesitas antes tal, y Mm, que saben ayudar a esa paciente a respirar antes de continuar. sí, Y eso es de mucha gratitud, tanto como sí. paciente como profesional. ¿Va? Cada vez hay más, aunque Mm. todavía no son todos, pero cada vez hay más de los que están incluyendo a personas que se dedican a la salud psicológica, bienestar mental. Cada uno lo hace a su manera y los que no y están escuchando este podcast, por favor que lo incluyan y que se lo empiecen a plantear, porque es algo muy importante y se van a evitar males futuros, posibles denuncias, posibles Mm. malestares y posibles, y ya pensarlo incluso en vuestro propio marketing, ¿eh? por pensar en la propia empresa, ¿no? Podéis hacer feliz a mucha gente
Y eso sí que no tiene precio. Tener a clientes o pacientes que os puedan estar agradecidos toda la vida y morir tranquilo. Es algo que os va a dar la paz eterna, si queréis pensarlo así, porque eso está muy bien. Y creo que la salud mental es lo primero y gracias a Dios se está poniendo de moda, pero es algo que no debería ser una moda, sino es algo que debería de ser una prioridad por toda la vida. Así que nos hemos puesto muy profundos, pero creo que era algo muy necesario hablarlo con una profesional como tú, Estefanía del barrio Érguedas, que apuntarlo bien, que hay otra Estefanía del barrio y tú eres la Érguedas. Eso es. Estefanía del barrio Érguedas. Estefanía, a mí me gustaría preguntarte sobre tu doctorado. ¿Cómo llegó eso a tu vida y cuál es tu fin? ¿No? Porque un doctorado no es una cosa sencilla, es un No. compromiso de muchos años, de muchísimo trabajo, sí, ¿no? Y me gustaría preguntarte un poquito qué es lo que estás haciendo. ¿Quedarme calva? Una de las principales por el estrés. A ver, el doctorado es algo que yo quería hacer antes de saber que tenía el lipedema. Puede que sea por ese rasguito que tenemos de autoexigencia, excelencia. En los TCAs es muy frecuente de pensar bueno, ya que soy la gorda, por lo menos seré la lista, ¿no? O sea, una manera de realizarte o de definirte con algo que te haga sentir pues, suficiente o lo que sea, pero es una trampa, ¿vale? Es una trampa. Y porque a mí me gusta mucho la docencia. Entonces, para pues, poder ser profesora de universidad, pues, tienes que tener un doctorado y demás. Por suerte estoy ya teniendo experiencia como profesora antes de finalizar y me confirma que sí que me gusta y que por ello sigo, pero la mayor motivación de este doctorado pensado en lipedema y psicología es la indignación que tengo como paciente de tratamientos que se llevan a cabo sin tener en cuenta las repercusiones en la salud mental que podemos encontrar. Entonces, el principal objetivo de mi estudio es que se tenga en cuenta el perfil de la paciente del lipedema antes de ofrecer un tratamiento. Que si sabemos, aunque no hay estudios, pero sabemos que es muy frecuente que la relación con la comida y con la imagen corporal esté dañada, que no se pauten dietas restrictivas o tratamientos que modifican radicalmente tu imagen corporal sin tener en cuenta eso, porque es que luego las repercusiones pueden ser atroces. Y obviamente a mí viene la gente que está mal, la gente que está bien pues no viene, y yo me encuentro con historias muy terribles. Y es desolador. Y como paciente pues me indigna. Entonces el objetivo de este estudio es estoy diseñando un cuestionario, que me veis por ahí pidiendo muestreo y voluntarias, y es diseñar un cuestionario que tenga en cuenta ese perfil, ese escáner psicológico de la paciente de ansiedad, depresión, trastornos de conducta alimentaria, calidad de vida, la propia evolución y manifestación de la enfermedad, del dolor, de los síntomas. Bueno, recoger todo lo que considero que es importante a tener en cuenta para que sea una herramienta que cualquier profesional que quiera acceder a dar un tratamiento del que sea a una paciente con lipedema, pues pueda tener esto en cuenta con esta evaluación. Ese es el objetivo. Y obviamente generar un por fin, que a día de hoy no existe. Yo no vengo aquí a cambiar el mundo, ¿vale? No me quiero dar el premio de por fin voy a ser yo la primera, no. Pero sí que es necesario que aparezcan por fin informes de salud mental en pacientes del lipedema donde se quede reflejado que las pacientes del lipedema tienen o no tienen prevalencia o más predisposición a ansiedad, TCAs o lo que sea. Porque a día de hoy, si un profesional te pone un tratamiento que agrava tu TCA o agrava tu dismorfia corporal porque no la ha tenido en cuenta, como no hay información ni investigación al respecto, no se puede considerar una mala praxis. Totalmente cierto. Entonces es importante que exista investigación en esto para que se pueda tener en cuenta y para que podamos también tener una parte de defensa de nuestro estado de salud. Pues sí. No cambiarás el mundo, pero cambiarás muchas maneras de pensar de mucha gente cuando lo descubra. O sea que ojalá. Creo que estará muy bien. Ojalá. Y yo te digo, ponte la medalla porque te la mereces, te la has ganado y te la has trabajado. Bueno, a mí me quedan 4 años de terminar el doctorado. Vamos a ver. Bueno, Que la y en jornada cuanto... partida es lo que tiene. Serás la doctora Estefanía, entonces. Uf. Suena muy bien, suena muy bien.
¿Has tenido alguna ¿Ha habido alguna reacción de la comunidad médica o psicológica hacia el estudio que estás haciendo? ¿O has tenido algún... Me refiero, no solo pacientes, ¿no? Porque nosotros te hacemos la ola, pero médicos que trabajen con lipedema o especialistas que trabajen más con lipedema, que te hayan dicho algo sobre, no sé, qué buena Hombre, yo iniciativa, creo por lo que menos, o... obvio, sí, y no solamente con palabras, también con hechos de confiar en mi trabajo y de incorporarme en su equipo médico o incorporarme en su protocolo como un paso más que dar, como una primera parte, antes de iniciar nada, una evaluación conmigo, que eso pues es de agradecer, ¿no? Con todo este proyecto del lipedema expert, que me quieran tener también en cuenta. Eh, con Curro creo que ha sido el primer profesional de todo esto del lipedema que incluyó la evaluación psicológica como un paso necesario y obligatorio antes de iniciar nada. Luego también pues con algunos cirujanos, como puede ser con Alexo, como puede ser con Medplast, pues que también lo tienen ahí incluido. Otros fisioterapeutas de todo esto a partir del lipedema expert que también lo toman en cuenta. Nutricionistas, que hacemos equipo de psiconutrición. Joder, yo creo que al final el reconocimiento está en tenderme la mano para contribuir y trabajar juntos en todo esto. Y a la Muchísimas gracias. contra, ¿hay alguien que te haya dado el punto negativo de "Bah, la psicología no es tan importante", o todo en general es positivo? No, en general no he encontrado ningún negacionista de la psicología. Más allá de lo típico, ¿no? Sí, lo único que encuentro es lo que ocurre con todas las profesiones, de que no todo vale ni nada sirve, ¿sabes? Que al final yo defiendo mucho mi perfil profesional de psicología habilitada para sanitario, con todos los procedimientos para poder tratar sobre cosas que son la salud. Y hay algunas otras personas que a lo mejor no lo consideran tan necesario, que a lo mejor con un curso de coach o de algún experto o con alguna historia que no sea habilitación sanitaria, que no, esto no te hace mejor profesional, ¿vale? No te hace mejor profesional, pero si algo está regulado es por algo. Entonces creo que jugar todas con las mismas normas del juego, todas las profesionales que estemos en esto es imprescindible. Entonces, de esto sí que hay conflicto, obviamente, pero vamos, como en todas las profesiones. Sí, porque hablamos de que además el perfil de la afectada del lipedema es un perfil muy concreto y muy afectado, ¿no? Es decir, que habrá más pacientes que tengan más o menos problemas, pero en sí, por todo el estudio que estás haciendo, entiendo que habrá un perfil de Claro. más probabilidad de TCA, de depresión, ansiedad y de ciertos Y que no perfiles. tenemos que olvidarnos que son un conjunto de patologías psicológicas que están muy vinculadas a una alta mortalidad. Una persona con un TCA muy grave puede llegar a morir. Una persona con una depresión muy grave puede llegar a pensar en suicidarse. Entonces, no podemos tomarnos esto como un curso de autoestima o como habilidades para querernos mucho más con todo este movimiento del body positive que parece que todo vale. Entonces, es que La dismorfia corporal es más importante aquí que en una chica que simplemente ha engordado 3 kilitos. Joder, es que hay que tratar esto con la realidad que tiene. Es que cuando trabajamos un TCA genérico, vamos a decir, en una población donde no hay un lipedema, tener miedo a los alimentos, tener miedo a engordar es un miedo subjetivo que lo trabajas para rebatirlo, ¿no? Porque no hay que tener miedo a engordar, no tienes por qué tener miedo a este alimento. Pero cuando hablamos del lipedema, sí que hay cierto miedo a engordar porque es un síntoma de progresión de la enfermedad. Sí que hay miedo a consumir X alimentos porque no somos capaces de identificar qué alimentos me inflaman y cuáles no. Entonces, no se puede subestimar esos miedos, hay que tratarlos con la rigurosidad que merecen y con el valor que merecen. Y luego con la dismorfia igual. Una dismorfia corporal normalmente es una distorsión de la imagen, que tu imagen no cambia, pero tu interpretación de la imagen sí. Pero es que en el lipedema cambia de un día para otro, la desproporción es real, la pesadez que sientes con tu cuerpo es real, la sobredimensión a veces es real, entonces, ¿cómo distingues todo ese proceso? Entonces, es De complicado. hecho, a mí hay una cosa que en tu discurso sueles hablar mucho, que es algo que me encanta, que es la autoprofecía Autocumplida. autocumplida. Bueno, es la indefensión aprendida que viene a fijar nuestra conducta. Porque esa indefensión aprendida es ese total para qué si yo ya sé qué.
Vale, ¿cuántos intentos hemos arrastrado de intentar mejorar nuestro estado de salud, nuestro estado físico, nuestra imagen, nuestro volumen, todo, y no hemos sido capaces? Y que la única explicación haya sido que es nosotras, ¿no? Que no sabemos hacer la dieta, no sabemos hacer deporte, no sabemos, la culpa es nuestra. Entonces llega un momento en el que, ¿para qué? Si yo ya sé que esto no va a funcionar. Y cuando llega el diagnóstico, podemos sentir esa esperanzadora de, ay, ahora que ya sé lo que me pasa, puedo tener un tratamiento que sí que funcione, porque ahora sí que sí, pero a la vez, con ese duelo, podemos tener y si ahora que ya sé lo que me pasa y que ya sé lo que tengo que hacer, ahora sí que sí, ¿no? Y si ahora sí que sí puedo conseguirlo y realmente soy yo la que no soy capaz, y si ahora es verdad que es mi culpa, y si, total, ¿para qué? Si yo ya sé que, ¿no? Entonces esa indefensión nos va a jugar muchas trampas. Exacto. Y esto solamente se arregla con paciencia, con tiempo y teniendo a alguien que te Y acompañe. cuestionándonos y llevándonos la contraria y demostrándonos que sí que podemos estar mejor, gestionando muy bien las expectativas, qué es lo que pretendemos, qué es lo que buscamos. Y también hay algo que digo mucho, que es la aceptación corporal, que es la aceptación corporal no es aceptarte incondicionalmente, sí o sí, y que te encantes toda tú, y que te ames toda tú, y que seas fabulosamente amada por ti misma en toda tú. No, no se trata de eso. Se trata de querer como quieres a la persona que más quieres en tu vida, que puede ser tu pareja, tu madre o tu perro. No te gusta todo de esa persona. No te encanta todo de tu pareja. Y aún así, la quieres, la amas, la deseas, la respetas, la cuidas. Pues la relación que tenemos que tener con nosotros. Porque si no entramos en el famoso todo o nada, que también está bastante presente en mi discurso, que es como no puedo quererme toda, pues no me quiero nada. Como no puedo aceptar todo de mí, pues no acepto nada. Como no puedo hacer todo perfecto, pues no hago nada. Porque total, ¿para qué? Si yo ya sé qué. Y así todo el día. Totalmente. Ha quedado, ahora me decía Joana, ha quedado frase de reel. Totalmente. Desde luego, Estefanía es motivadora. Yo creo que aunque tú tienes este síndrome del impostor, como bien has confesado antes, que aquí yo creo que más que menos lo tenemos un poquito todas y poco a poco lo vamos echando así como si fuera una nube Ay, no, de polvo. yo me he amigado con mi Sí, impostora ¿no? porque me mantiene conectada con mis valores de humildad, de no subirme a la parra, de tener los pies sobre la tierra, de saber que, pues que no dejo de ser la misma persona insegura, que esas inseguridades me llevan a curiosidades, que esas curiosidades me llevan a más aprendizaje. Entonces, lo que pasa es que como todas las buenas amistades, hay a veces que abusa la una de la otra y entonces le tengo que parar los pies a la impostora. Pero bueno, me he amigado con ella. Dice que quien más te quiere te hará sufrir, ¿no? Así que esa es nuestra amiga, ¿no? Sí, pero es También. mentira. Sí, ¿no? Yo estoy en contra de eso. No me parece real. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta, que vamos a hablar de una cosa que además tiene mucho que ver con cómo inició este podcast, porque para los que se hayan incorporado a este podcast a destiempo, Joana y yo nos conocimos también por una terapia de grupo. No fue de Estefanía, fue por Mireia Gainsa, pero aquí Estefanía también tiene ahora su terapia de grupo que se llama Las de Rubens, en el que tengo el placer de participar. Cuéntanos un poco, Estefanía, cómo pueden ayudar a las pacientes del lipedema este tipo de terapias. A normalizar situaciones que consideramos exclusivas nuestras, sobre todo. A normalizar inquietudes, porque lo que ocurre muchas veces con los sentimientos de culpa es que se convierten en vergüenza y la vergüenza silencia. Y al estar silenciada la mayoría de nuestras necesidades emocionales, inseguridades, inquietudes, cuestionamientos, pensamos que solamente nos ocurre a nosotras. Yo creo que el momento de atreverte, ¿no? A tener lo más difícil de una terapia grupal es generar un contexto de seguridad y de confianza donde las personas puedan, joder, es que yo siento esto, es que a mí me pasa esto, es que yo no sé si a vosotras os pasa esto, pero yo últimamente me estoy sintiendo así. Y ese momento de que levante la mano quien no o quien sí y que todas, joder, es que a mí me pasa igual, es que tal, y que entre todas ese abrazo virtual colectivo de ya sí, a mí también me pasó esto, qué tal, y
ese momento de decir, no estoy sola, estamos normalizando, compartes experiencias, esa experiencia no deja de ser un aprendizaje. Obviamente no es una terapia psicológica individual donde se dan herramientas personalizadas, pero el hecho de ver cómo a tu alrededor hay personas que han pasado por lo mismo y que te cuenten su experiencia de cómo lo han superado o cómo lo sobrellevan, o pues al final es una almohada donde poderte apoyar realmente. Exacto. Yo como parte de mi testimonio, si me permites, Estefanía, puedo decir que, bueno, la gente que me conoce ya ves que parece que yo muestro toda mi vida en las redes sociales, que yo tengo un perfil muy, muy público y tal. Y ni de lejos es lo que es, porque al final lo que se ve en las redes sociales no es más que un 5% de lo que yo soy, ¿no? Una elige lo que muestra las redes sociales y en estos grupos de apoyo sí que se ve otra parte más de mí y ahí muestro y digo y hablo con estas chicas de otra parte más interna de mí que sí me atrevo a mostrar, ¿no? Porque estas chicas se abren en canal y me muestran parte de ellas que son más vulnerables y yo me abro de otra manera con ellas más vulnerables que no me atrevo a mostrarme en redes sociales y no me atrevo porque las redes son para otra cosa, ¿no? Te puedes mostrar vulnerable en algunas cosas, pero es distinto, ¿no? Porque tú con tu grupo de amigas haces un café y tú a tu amiga le hablas de tus amigas, de tus familias, de lo que te pasa en tu vida personal y aquí te puedes abrir, porque además lo bueno es que no solamente es como un grupo de amigas, sino que estás guiada con una psicóloga que además tiene como un planning de trabajo, nos pone tareas que se trabajan y es distinto, es Sí, no distinto. quiero que sea un espacio de queja, o sea, no quiero Exacto, fomentar esa victimización, simplemente obviamente hay un espacio de qué tal estáis, cómo habéis estado, compartir lo que necesitéis compartir, pero vamos a trabajar. Se presentan las sesiones como mini talleres, mini ejercicios y un poquito el debate, el llevarnos un poco la contraria, hacer de abogados del diablo, el de nuevo cuestionarnos las cosas y encontrar esa relación entre la vulnerabilidad y la fortaleza que parece que están reñidas y no es así. exacto. Simplemente yo lo decía para las personas que quizás estén dudando de no, esto no es para mí y tal, que lo hagan. Que lo hagan, tanto cuando estuve con Mireia Gainza, que conocí a personas tan maravillosas como Joana, con la que ahora mantengo una buena amistad, que ahora no sé qué sería en mi vida sin Joana, ahora con el grupo en el que estoy con Estefanía, yo os invito que si realmente necesitáis conectar con gente con lipedema y sentiros en confianza de poder hablar en este grupo seguro, donde sabéis que no va a salir nada porque hay contratos de confidencialidad y todo esto ahí demás, ¿vale? Porque Estefanía lo hace todo muy bien, que la pobre se lee muy bien las cosas y lo hace todo por lo legal, ¿vale? Que eso es muy importante también, chicas. Bueno, también ahí tengo que trabajar el nivel de autoexigencia porque ahí los toques de hacer las cosas bien, el todo o Exacto. nada, o lo hago todo bien o no hago nada, también va en contra de mí, de mi salud mental. Exacto, sí, pero también es muy importante a la hora de ser profesional, hacer las cosas bien, que en este mundo ya se sabe que en el mundo de los coach y psicólogos no psicólogos hay mucho en la viña del Señor, ¿no? Entonces, bueno, yo os invito simplemente a investigar, a contactar con ella, que si os interesa, pues eso, pues que contactéis y investigáis. Estefanía, yo quería hacerte una pregunta que es un poco personal y me gustaría saber qué le dirías a la Estefanía de 10 años, sabiendo todo lo que sabes ahora y habiendo vivido, ¿qué le harías? ¿Qué le harías con ese abrazo que le darías? ¿Qué más le dirías? Pues mira, voy a contar algo que yo creo que nunca he contado. Y es el por qué tanta obsesión con las croquetas. ¡Hala! ¡Qué primicia! Bien. Retumba. ¡Primicia! Necesito saberlo, por favor. Para mí las croquetas es un símbolo, simbología muy potente con todo este proceso y que lo que me diría de aquí a 10 años es que no vuelvas a renunciar a una croqueta. ¿Por qué? Porque la primera vez que fui consciente del dolor desgarrador de tener asco de mí misma y de no querer comer y de querer cambiarme y rechazarme y fue renunciando a una croqueta con 15 años. ¡Y viva las croquetas!
vivan! Mi reconciliación, mi reconciliación con ese proceso viene de ahí. O sea, es que yo sé que las croquetas nos gusta a todo el mundo y es como muy gracioso decirlo de las croquetas, pero hay una historia detrás. Y es que me recuerdo perfectamente ese día en casa de mis padres, obviamente, era adolescente, de tener un lloro profundo, de tener una croqueta en un plato y de ser incapaz de comerla, de no saber explicar a mis padres lo que me pasaba, de estar hecha un ovillito en la cama llorando, pero un dolor desgarrador. Y ahí empezó realmente a manifestarse ese TCA por primera vez, de una manera bastante más agresiva. Y creo que me prometí a mí misma hace mucho tiempo que no iba a volver a hacerme eso, a sentirme lo más doloroso que he podido sentir, y yo creo que muchas de nosotras lo hemos sentido, es sentir asco de ti mismo. Creo que es lo más doloroso. Así que eso me diría. Come croquetas. Come El croquetas. episodio se debería de llamar Come croquetas, lo siento. Bueno, Estefanía, ha sido un placer hablar contigo, como Totalmente. siempre. Pero antes de que nos despidamos, Gracias. ¿podrías contarles a nuestros oyentes dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar más sobre tu trabajo, tu investigación, dónde divulgas todo eso? Y Sí, pues en la página web de psicologiaenarmonía.com, el Instagram de psicología_en_armonía. Hay otra psicología en armonía, ¿vale? Tengo dobles de nombre y de nombre de Instagram también, Vaya por Dios. pero es la originalidad, que tampoco me persigue. Y bueno, pero se ve claramente quién es una cuenta y quién es otra, porque la otra es de una constelación familiar, que es bastante irónico. Así que, bueno, en esta cuenta de Instagram es donde más suelo compartir, aunque también confieso que es algo que me cuesta bastante de las redes sociales. Así que, bueno, tampoco hay muchísimo... No hay la actividad que me gustaría que hubiera, pero es un compromiso que hice conmigo misma de no hacer más de lo que me gustaría o de lo que me hace sentir bien. Así que, bueno, pero podéis encontrarme ahí, podéis encontrarme en el WhatsApp si necesitáis contactar. Bueno, si al final yo estoy ahí, soy muy accesible. Igualmente lo pondremos todo en el copy de este podcast, en nuestro Instagram de El Lipi Podcast, en nuestro Facebook también. Si buscan Lipi Podcast, en todos sitios vamos a poner todos los links para que puedan encontrar el real de Psicología en Armonía de Estefanía del barrio Erguedas. Y bueno, con esto concluye nuestro episodio de hoy. Agradecemos a Estefanía por su valiosa contribución. Y si desean obtener más información sobre el lipedema o ponerse en contacto con Estefanía, encontrarán los enlaces del episodio, pues como hemos dicho, los enlaces de la descripción. Y nada, pues hasta la próxima, y simplemente deciros que si queréis que os entrevistemos y conocéis a gente a quien queráis entrevistar o queréis entrevistaros o tenéis o lo que sea, sugerencias de qué queréis que hablemos y demás, escribirnos por DM, correo electrónico ellipipodcast@gmail.com, por Facebook, Instagram o donde nos encontréis. Nosotros os encontraremos y encontraremos vuestra consulta. Muchas gracias. Gracias, Estefanía. Gracias, Joana. Un placer, como siempre. Hasta luego. Chao. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram y en varias plataformas de podcast. Puedes encontrarnos buscando @lipipodcast, tu podcast sobre lipedema en español. Qué bien.